Listo. Bueno, para la homogénea, ¿qué tenemos? Coeficientes constantes. Pasamos a la ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. Un medio, aquí ya como ya no estamos trabajando con masa, podemos utilizar nuevamente la letra m. Un medio m al cuadrado más 20m más 100 igual a 0. Simplemente para que sea más bonito, voy a multiplicar por 2. Profe, disculpe, ahí no era 1000. Sí, esto es un 1000. Gracias. Entonces quedaría 2000. Bueno, esto son las raíces complejas. M es igual a menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a por c, sobre 2 veces a. Se nos queda 6400, eso es 80, ¿no? Bueno, menos, eso es 80 ahí. Si es 80 ahí, raíz de 6400. Sí, 80 por 80. Que nos queda menos 20, más o menos 40 ahí. Listo. Identificamos alfa. Alfa, como siempre, negativo. Beta igual a 40. Reemplazando nos quedaría QS es igual a E a la alfa T por combinación coseno-seno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fórmula que es transitoria, ¿no? Por la parte de la exponencial. O sea, cuando t tiende al infinito, este señor tiende a desaparecer. Nos están pidiendo es permanente. Y no de la carga, sino de la corriente. Lo digo porque si este señor es transitorio, cuando uno derive para la corriente, vamos a tener una corriente transitoria, porque esta exponencial va a seguir ahí, ¿no? Simplemente pues va a quedar aquí un menos 20 y aquí nos va a quedar una combinación seno-coseno. O sea que la corriente que sale de aquí también es una corriente transitoria. Bueno, aguanta marcarla una vez. Entonces aquí la corriente en C es transitoria. O sea que este señor no lo están pidiendo. ¿Sí? Lo digo porque es que este señor depende de C1 y C2 y el ejercicio no nos dan condiciones iniciales para encontrarlo. O sea que no es necesario. Bueno, si no es necesario encontrar C1 y C2, ¿para qué encontramos el C? Bueno, si van a trabajar con variación de parámetros, pues necesita las soluciones particulares. Si va a utilizar coeficientes indeterminados, también necesita mirar si hay duplicidad o no. Es por eso es que toca encontrar este señor. Porque aquí la parte permanente va a depender es del Q sub P. Entonces, para Q sub P, vamos a utilizar entonces, vámonos por el lado fácil, coeficientes indeterminados. Aunque aquí no es tan fácil, ni tan cortico. No, pero por variación sale más largo de todas formas. Bueno, primero hacemos una copia. Esto lo podríamos llamar, bueno, el Q sub P se hace la copia del G. En este caso sería el E. Entonces, Q sub P inicial. Nuestro Q sub P es este señor que tiene un ángulo de 60 y otro que tiene 40. Hay que hacer una copia para ángulo de 60 y hay que hacer otra para ángulo de 40. Entonces acá nos queda combinación coseno-seno con A y B, con 60 y aquí combinación seno y seno, pero con 40. Le salen 4 letras. Se nos quedaría la forma A coseno de 60t más B seno de 60t. Y ahora para la de 40. C coseno de 40 más D seno de 40. Entonces tenemos 4 letras por encontrar. Ahora es donde uno utiliza este señor. Hay duplicidad, uno puede decir, mire, aquí sale coseno y seno de 40. Hay duplicidad, pero no porque este señor viene acompañado
de exponencial y este no tiene ese exponencial, o sea, no son iguales. Por lo tanto, no hay duplicidad, o sea que este señor es el final. Listo. Ahora sería encontrar esas 4 letras que necesitamos, que es un sistema de 4×4, que en realidad se va a partir en dos sistemas de 2×2. Para reemplazar en la ecuación necesitamos llegar a la segunda derivada. Vamos a empezar con las derivadas. Primera derivada, coseno de 60 menos 60 seno de 60. Derivada de seno de 60, coseno. Entonces nos quedaría 60b coseno de 60. Listo. Ahora lo mismo con los de 40. Menos 40c seno de 40 y más 40d coseno de 40. Listo. Y la segunda derivada. Con la segunda derivada todos van a quedar es negativos. Seno, coseno, 60, 60 por 60, 3600. Signo negativo, a coseno de 60. Derivada de coseno menos seno, que nos va a quedar otro 3600. B, seno de 60. Y ahora lo mismo, pero con ángulo de 40. Derivada de seno, coseno, 40, 40 por 40, 1600. Derivada de coseno menos seno, 40 por 40, 1600. Listo. Y ahora necesitamos esas fórmulas largas, reemplazarla en nuestra ecuación. Voy a traer la ecuación para tenerla ahí a la vista. Estoy pensando y la trabajamos aquí con el 1/2. Sí, la voy a trabajar así como está, con el 1/2. Listo. Bueno, esto es como demasiado largo, pues me toca cada una de estas expresiones escribirla hacia abajo. Primero, segunda derivada, 1/2 de la segunda derivada. Eso nos quedaría menos 1800 a coseno de 60, me faltó el t, coseno de 60t, menos 1800 b seno de 60, menos 800 c coseno de 40, menos 800 d seno de 40. Listo. Más 20 veces la primera derivada. Es tomar la primera y multiplicar por 20. Bueno, empezaría negativo. Y nos quedaría 20 por 60, eso nos da 120. 1200 que diga. A seno de 60. Más 1200b coseno de 60. Menos 800c seno de 40. Más 800d coseno de 40. Ahora, más 1000 veces sin derivar. 1000 a coseno de 60. 1000b seno de 60. 1000c coseno de 40. 1000d seno de 40. Vean. Y eso en teoría nos queda igual a 100 seno de 60 más 200 coseno de 40. Listo. Y hacemos igualación de términos semejantes. Voy a empezar con coseno.
con coseno de 60. Entonces, con coseno aparece 1800A, aparece 1000A, que nos da menos 800A. Y también aparece un término con B, este señor, 1200. Y en teoría esto es igual no, taché la que no era, a 200. No, a 200 no, esa es con un ángulo de 60. Y estamos igualando coseno, no ahí, o sea que está igualado a 0. Listo, primera ecuación. Y ahora la misma, pero con un seno. Ese verde no se ve. Con seno aparece 1800, menos 1800 y aparece más 1000. Eso nos da menos 800B. Y también aparece uno con A, menos 1200. Y eso en teoría nos tiene que dar igual a 100. Listo. Esto es un sistema de 2×2. Y ahora cuando hagamos lo mismo con los de 40, pues vamos a encontrar otro sistema de 2×2. Coseno de 40. Coseno menos 800C más 1000C, eso nos da 200C. Ya aparece otro que es el 800D. Coseno con 40, al lado derecho nos tiene que dar 200. Y ahora con seno. Seno menos 800D más 1000D, eso nos da 200D. Y hay un menos 800C. Y eso en teoría nos tendría que dar seno de 40 que no aparece. Y tenemos otro sistema de 2×2. Dos hermosos sistemas de 2×2 que uno en la calculadora lo hace en un momentico, ¿no? Bueno, aquí uno podría simplificar, podríamos sacar esto, podríamos dividir por 400, nos quedaría menos 2A más 3B. Y abajo nos quedaría menos 3A menos 2B. Y la otra la podríamos dividir por 200. C más 400D y menos 404. Y menos 4C más D igual a 0. Los sistemas por aparte. Bueno, alguien que haga esas cuentas en la calculadora y me comente. ¿En serio no lo han hecho con una calculadora? Es que yo no traje. Yo no lo fuera hecho hace rato. Calculadora casi, 953, 951 que diga. Sistemas de 2×2.
Profe, pues a mí A me da menos 3 sobre 52, B menos 1 3, sobre 26, sí, menos 1 ¿y sobre cuánto? 26, 23 26 y negativo. menos 1/26. Sí, profe. C 1 sobre 17 y D 4 sobre 17. No sé si alguien puede confirmar. Listo. Bueno, por lo tanto nos queda que la carga permanente es igual a menos 3/52 coseno de 60 menos 1/26 seno de 60 más 17 coseno de 40 más 4/17 seno de 40. Bueno, ¿sí? Eso no se elimina entre ellos. Eso permanece, está la parte permanente. ¿Sí? Cuando t tiende al infinito, esta carga no tiende a cero permanente. Pero no nos piden la carga permanente, nos piden es la corriente permanente. Entonces toca derivar. Derivar de coseno menos seno. Nos quedaría entonces 180. Bueno, aquí uno podría simplificar. Voy a dividir por, bueno, lo voy a dejar así mejor. 180, 52 seno de 60. Deriva de seno coseno. Deriva de coseno menos seno. Deriva de seno coseno. ¿Sí? Si uno quisiera hacer un poquito más, no sé, aquí podría esto, lo podría escribir como con ecuación alternante. Este también le puede aplicar ecuación alternante. Tomando este señor como C sub 1, este es C sub 2, y aquí otro ejercicio con este C sub 1 y este C sub 2. O para que quede más simple, podría primero factorizar aquí una cantidad y trabajar con otros C sub 1 y C sub 2. Bueno, pero no nos pedían hacer nada, entonces simplemente encontrarla. Bueno, aquí está la corriente permanente. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que estábamos trabajando con el sistema masa-resorte, la única diferencia es que no hay juego de palabras. O sea, los valores se reemplazan y se empieza a trabajar. Eso es todo. Bueno, bueno, terminamos la parte de modelamiento. Ya tenemos el tema del parcial. ¿Cuándo el parcial? ¿Lunes o jueves? Jueves, profe, mejor, jueves. Profe, lunes. Jueves y lunes, van 1-1. Jueves, profe. 2-1. Jueves, profe. Jueves. 3-1. 4-1. Bueno, profe, pues es que pues el jueves tengo laboratorio, no sé si de pronto alcanza a llegar a tiempo, profe. ¿En el laboratorio dónde lo hacen? Aquí en, aquí en la universidad, pues. Pero pues a veces se extiende el laboratorio un poco más. La otra es que la presentara por aquí. El problema es traer aquí equipos, ¿no? Van y luego se lo roban y dicen, no, es que el profe me dijo que lo trajera. No, yo no dije nada. Bueno, Pues si tenemos, algo yo le aviso, profe, entonces. listo. Entonces queda para el parcial próximo jueves. No, mentira, este jueves de noche, ¿no? Ah, ¿qué día es ese? ¿Qué fecha? 7, profe.
Jueves 7 de octubre. Profe, el parcial va a tener la misma metodología que el primero, ¿cierto? Sí, creo que sí. Claro que como siempre, ¿no? Siempre dejo abierto la posibilidad de que pronto me anime y coloque un ejercicio para que ustedes hagan el procedimiento y adjunten el procedimiento, ¿no? Siempre dejo abierto esa posibilidad. Nunca la he utilizado, pero siempre queda abierta. Listo, ya tenemos el tema. Oiga, necesito escanear los ejercicios, los problemitas para enviárselos, ¿no? Para que puedan terminar bien el taller, la parte de los problemas. Bueno, como ven, los problemas en realidad son, bueno, aquí pues siempre hay trabajito, ¿no? Pero tampoco nada del otro mundo. O sea, de la parte fácil siempre las aplicaciones, porque son ecuaciones que todo está cuadrado para que salga fácil. Bueno, ahora sí, entremos a la parte final. Entremos al tema del tercer parcial. Ay, me escribí mal. La fórmula de Laplace. Bueno, ¿para qué nos va a servir a nosotros la transformada de Laplace? Para resolver ecuaciones diferenciales. Ese va a ser nuestro objetivo en este curso. Bueno, ¿qué es la transformada de Laplace? Es una transformación lineal. Es decir, transforma un espacio vectorial en otro espacio vectorial. ¿Qué espacios vamos a trabajar? Espacios de funciones. Vamos a transformar funciones en funciones. ¿Sí? Transformar funciones en funciones es algo que uno hace en cálculo diferencial, por ejemplo, cuando derivada. Aquí la dinámica es que vamos a tomar una función f, nos vamos a olvidar de la variable x, y vamos a utilizar la variable t. ¿Sí? Lo digo porque en las ecuaciones también vamos a, en vez de x, vamos a utilizar t. Al igual que estamos haciendo aquí en modelamiento. Aquí no hay x, acá hay pura t nomás. Bueno, vamos a tomar una función f de t, algunas funciones, porque no todas van a ser transformables, y le vamos a aplicar la función transformada, que se nota con una L cursiva, transformada. Y la vamos a transformar en una función que teóricamente la anotamos con una f mayúscula, que depende de otra variable, llamémosla s. Entonces tomamos una función con variable t y la transformamos en una función en otra con variable s. Es decir, espero subir los apuntes hoy. Hoy estuve juicioso subiendo apuntes. Ah, no, hoy no, mentira, mañana. Hoy no alcanzo. Ya estoy juicioso subiendo apuntes. Entonces, aquí me falta este grupo. Bueno, es una función. ¿Sí? ¿Cuál es la transformada? Bueno, como es una función, uno de la función siempre dice la función y le saca la imagen, ¿no? O sea, f de x o algo así, pero aquí tenemos L de f de t. Y siempre escribe entre paréntesis. Aquí lo vamos a escribir entre llaves. Entonces, L y entre llaves escribimos a quién vamos a transformar. Y eso nos va a dar una función fs. ¿Cómo hacer esa transformación? Bueno, esa transformación se logra a partir de una integral impropia. Hay que hacer la integral desde 0 hasta más infinito. De e a la menos st por f de t de t. Entonces vamos a integrar con respecto a t. Y eso nos va a quedar en función de s. Al final. Bueno, recuerde que para hacer esa integral impropia, usted no puede integrar hasta el infinito. Eso es imposible. Entonces la integral, digamos, desde 0 hasta b. Y después de hacer la integral, dice que b tiende al infinito. Ese es un límite. Los integrales que están definidas por límites, los límites existen o no existen, es decir, convergen o divergen. Entonces aquí necesitamos la condición para que sea transformable, pues es que este límite o esta integral convergen. Si no converge, pues no es transformable. ¿Sí? Entonces la primera conclusión que tenemos es que no todas las funciones son transformables porque no siempre el límite converge.
como la primera conclusión. Bueno, ¿podemos determinar cuáles son transformables? Bueno, podemos determinar algunas, todas no. Podemos dar condiciones de suficiencia para que una función sea transformable. Son condiciones suficientes, más no necesarias. Entonces, hay un teorema que se llama el teorema de suficiencia. Vamos a ver aquí primero la parte teórica y ahorita sí empezamos a hacer ejercicios. Teorema de suficiencia. Entonces, si una función cumple lo siguiente, va a ser transformable. Pero no es necesario que lo cumpla. Hay funciones que no lo cumplan y de todas formas son transformables. Si lo cumple, pues con eso es suficiente. Entonces, bueno, aquí hay algo también para tener en cuenta, ¿no? Como la integral está definida desde 0 hasta más infinito, pues acá hay una condición implícita. F tiene que estar definida de 0 a más infinito. Les voy a colocar aquí el dominio de F de 0 a más infinito. En realidad podría ser todos los reales, pero usted lo limita. Si tiene una función definida en todos los reales, pues está definida de 0 a más infinito. Ahora sí, teorema de suficiencia. Vamos a decir que una función f es transformable, o mejor dicho, si una función cumple las siguientes condiciones, es transformable. Entonces, si f es continua a tramos y de orden exponencial, ¿sí? Entonces ya cumple condiciones para ser transformable. Bueno, y necesitamos que cumpla esas condiciones solo en los positivos, en los negativos, como no estamos trabajando con esa parte, no importa, entonces también agreguémosle eso. Si f es continua a tramos y de orden exponencial en el intervalo de 0 a más infinito, entonces es transformable. ¿Sí? Si no cumple las condiciones, pues quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Pero fijo, si los cumple, va a ser transformable. Bueno, eso era todo. Bueno, queda como una pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de continua a tramos? ¿Qué es eso de orden exponencial? Bueno, definamos qué es eso de continua a tramos y de orden exponencial. Vamos a decir que f es continua a tramos. En el intervalo que queremos. Si para todo intervalo cerrado AB, que durante escribir un intervalo AB, ¿sí? En 0 a más infinito, que es donde nos interesa, se cumple que f posee un número finito de discontinuidades. ¿Sí? Todas de salto finito. ¿Sí? Decir de salto finito es que, bueno, la gráfica se corta, pero el corte no implica una asíntota vertical. Ya no implica que la gráfica se vaya hasta el infinito con respecto a una línea vertical. ¿Sí?
Y en el caso que se corte, pues lo haga en saltos finitos. Bien. Ejemplo. Voy a escribir algunas funciones que son continuas a tramos. Entonces, ejemplo, primero que todo, todas las funciones continuas. Continuas en 0 más infinito. Si son continuas, tiene un número finito de saltos. ¿Cuántos? 0. ¿Listo? Es continua a tramos. Entonces, ejemplo, toda función continua. Continua en el intervalo de 0 más infinito. Es continua a tramos. Bueno, simplemente mejor coloco ejemplo de funciones continuas a tramos. Entonces ahí ya con eso quedaron bastantes. Otro tipo de función continua a tramos. Uno bonito, parte entera. Bueno, parte entera tiene dos versiones. Está la parte entera inferior y parte entera superior. Parte entera inferior se denota así. Está la inferior. Y la parte entera superior se denota así. La parte entera superior es tome la parte entera, pero hacia la derecha. En cambio, parte entera inferior es hacia la izquierda. ¿Sí? Esas son continuas a tramos. No son continuas, pero es continua a tramos. ¿Sí? Voy a hacer aquí una gráfica pequeñita de parte entera. Parte entera inferior, que es la clásica. Voy a hacer una gráfica pequeñita. Es parte entera en 0. Bueno, la inferior toma la parte de abajo y arriba lo deja abierto. Toma abajo y arriba abierto. Toma abajo y arriba abierto. Parte entera inferior. Bueno, y eso sigue, ¿no? Una cadena de escaleras hasta el infinito. ¿Cuántas descontinuidades tiene? Tiene infinitas descontinuidades. Pero si usted se limita en un intervalo cerrado solo cabe un número finito. Y todas las discontinuidades tienen un salto de una unidad. No tiene salto infinito, mejor dicho, no tiene asíntota vertical. Entonces es una función continua a tramos. Ejemplo bonito. Otras que son, bueno, todas las que sean continuas, ahí están. Parte entera. No, estos son los ejemplos clásicos. Voy a colocar un ejemplo de una que no sea continua a tramos. Entonces, ¿qué toca colocar? Pues una que tenga una asíntota vertical en un valor. Aunque por lo general cuando tiene una asíntota vertical es porque no está definida en ese valor. Simplemente tocaría definirla en ese puntico. Hacerle otros. Voy a poner a cargar la tabla. Bueno, pensemos en una función con una asíntota vertical en lo positivo. Vamos a colocar un ejemplo de una función no continua a tramos. Entonces, me voy a imaginar primero la gráfica. Vamos a hacer una función que tenga una asíntota en un valor positivo. Puede ser en
t igual 3. Bueno, me imagino una gráfica de la siguiente forma. Y la limitamos simplemente a la parte positiva. Esa me parece a 1 sobre x. Pues tomemos 1 sobre x y la trasladamos 3 unidades a la derecha. Entonces podríamos definir la función, bueno, pero en términos de t. 1 sobre t, 3 unidades a la derecha. Entonces le restamos, a la t le restamos 3. Y nos queda ahí la gráfica. Tiene una asíntota vertical. Tiene un salto infinito. Pero el problema es que no está definida en 3. Entonces la hacemos a trozos. Entonces si t es diferente de 3. Y si t es igual a 3, pues démosle una imagen. Pongámosle el 0, puede ser. Les colocamos una imagen. Con eso garantizamos que sí está definida desde 0 hasta más infinito. Y tiene un salto infinito. Esa no es continua tramos. Bueno, ejemplo sencillo. Bueno, eso es continua tramos. Lo otro que piden ahí es que sea de orden exponencial. Cuando definimos el orden exponencial, le toca colocarle un valor. Entonces hablemos orden exponencial C. Vamos a decir que f es de orden exponencial C si existe. Bueno, si existen, primero que todo la C, una M y una T positivos, tales que la función f de t en su valor absoluto es menor o igual a m e a la ct. Esta es una función exponencial básica. Bueno, ¿qué quiere? Y eso se cumple pues a partir de, para todo t mayor que t mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función, si de pronto crece, si de pronto tiende a irse al infinito, o sea, puede subir hasta el infinito si quiere, en su valor absoluto, pero no puede crecer más rápido que una función exponencial básica. Entonces, por ejemplo, esta gráfica se va al infinito rápido. Esta no es de orden exponencial, no importa qué exponencial le coloque. La exponencial llega al infinito cuando t se va al infinito. Entonces tiene un crecimiento de esta forma. Y este señor ya llegó al infinito desde antes. Ah, no, claro que de todas formas, si aquí coloco una exponencial, aquí dice que este señor tiene que ser más pequeño a partir de cierto valor. Entonces, después de haber pasado por esta asíntota, sí cumple la condición. Esta sí es de orden exponencial. Lo que podríamos decir que es para t, digamos, mayor a 10. Es más, para t mayor a 4. En 4, una exponencial por lo general ya supera esta curva que tiende a 0. Esta sí es de orden exponencial, pero no es continua tramos. Ejemplos de funciones. Bueno, vamos a hacer la gráfica para entender lo que acaba de escribir, ¿no? Acaba de decir. Entonces, si de pronto la función crece o decrece de manera que se tienda al infinito, a menos infinito, como está en valor absoluto, pues uno la refleja y se va para arriba, ¿no? Entonces, puede ser que crezca. Puede tener una función creciente. No hay problema. La función que usted tiene puede crecer. Esta podría ser la gráfica f. Pero no debe crecer más grande que una exponencial básica. O mejor dicho, debe haber una exponencial básica que crece más rápido que él. A partir de cierto punto, bueno, quiero colocarla mejor atravesada la curva f. ¿Sí? Entonces puede ser que f al inicio sea más grande, pero a partir de cierto punto
la exponencial le va a ganar. Exponencial. Que la exponencial empieza a crecer más rápido que la otra a partir de cierto valor de t. Más sencillo se lo escribo. F no crece más rápido que una exponencial básica. Ejemplos de funciones exponenciales. Menos de orden exponencial. Puede ser las funciones polinómicas. ¿Sí? Es más, podemos decir que toda función polinómica es de orden exponencial 1. ¿Sí? Usted puede tener el polinomio que quiera. Puede ser de grado, no sé, 1000 millones. Ese un polinomio de grado 1000 millones. Esto tiene un crecimiento grandísimo. No importa. A partir de cierto punto, ese señor siempre va a ser menor que una función exponencial. Bueno, que e a la t. Con eso le digo todo. E a la t le va a ganar en cierto punto. Entonces, para algún t. ¿Sí? O a partir de algún t, mejor. En palabritas, a partir de un punto. O de cierto valor. Ah, fácil. ¿Sí? Otras obvias. Función trigonométrica seno, coseno. Tangente no sirve porque tangente no está definida en todos los reales positivos, pero bueno, uno la podría redefinir, ¿no? Uno dice, donde están las asíntotas, pongámosle ceros. Y tapa ahí la parte de las asíntotas. Bueno, esa serviría para una función no exponencial. Bueno, las funciones polinómicas, algunas trigonométricas, ¿sí? Como seno, coseno, no, sí, esas son las únicas que tienen dominio de 0 más infinito. Bueno, de las clásicas, porque también está, por ejemplo, arcotangente. Arcotangente ni siquiera tiende al infinito. Seno y coseno tampoco. Esta está entre menos 1 y 1. Esta está entre menos 1 y 1. Ni siquiera sube. Arcotangente está entre menos pi medios y pi medios. Tampoco sube. Las funciones exponenciales básicas son de orden exponencial. ¿Sí? Algo de la forma a e al alfa t. Claro, esa misma sirve para acotarse, para colocarse encima. Hay unas trigonométricas que se definen a partir de exponenciales básicas, que son las hiperbólicas. Entonces, por ejemplo, seno y coseno hiperbólico. Esas se definen como una combinación de exponenciales. Entonces también. Bueno, me refiero más que todas esas cuatro, porque es que esas cuatro tenemos fórmulas. ¿Sí? Y deben haber muchas más. Es más, aquí dice que, bueno, arcotangente es de orden exponencial y es continua, o sea que es continua a tramos, o sea que es transformable. Una cosa es saber que es transformable y otra cosa es encontrar la transformada. Más esta es la hora y yo no he visto nunca la transformada de arcotangente. Sé que existe porque
cumple las condiciones. Ahora, ¿cuáles? No sé, no las conozco. ¿Sí? Entonces, una cosa es saber que el límite existe y la otra es calcularlo. Esa es la parte complicada. Bueno, esa es la teoría esa es la teoría que tenemos de transformar de Laplace. Bueno, la primera parte. Entonces, ¿cuáles funciones son transformables? Bueno, sabemos que las continuas a tramos y las de orden exponencial son transformables. Ahora vamos a calcular algunas transformadas. Pero antes de calcularlas, pues les voy a dar primero las fórmulas. Hay algunas transformadas que ya se conocen. Les voy a dar fórmulas. Entonces, se conocen 7 fórmulas fundamentales. Primero, la transformada de una función constante, es decir, de una k. Y la transformada es k sobre s. Casi todas tienen restricciones. Aquí la restricción es que s sea positivo. A uno luego se le olvida escribir las restricciones. Y me dice, sí, por ahí debe haber una. Otra básica, transformada de t a la n. Donde n no es cualquier exponente. N es 0, 1, 2, 3. Bueno, enteros no negativos. La fórmula es n factorial sobre s a la n más 1. Tenemos que algo en términos de s. Tercera fórmula, transformada de e a la at. Una exponencial básica. Esto es, bueno, y aquí de la segunda la condición es que s es positivo. Y aquí esto nos daría 1 sobre s menos a y la condición es que s sea mayor a. Cuarta, transformada de seno de kt. Esa es la constante k sobre la variable s al cuadrado más constante al cuadrado. La de coseno es similar. La diferencia es que arriba no va la constante sino la variable. Variable al cuadrado más constante al cuadrado. Y las otras que se conocen, las últimas dos, es seno hiperbólico. Que la fórmula es como seno. La diferencia es que abajo no es una suma de cuadrados, sino una resta. Variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Y si está seno, pues la otra tiene que ser con coseno. Variable es como la de coseno, pero con un resto. Estas son las fórmulas fundamentales. Uno puede deducir más fórmulas, pero esas son pero ya salen más largas. Y a partir de esas, en realidad usted puede encontrar más. Eso es lo básico. Esas son las fórmulas que uno debería conocer, cultura general. Casi todas tienen restricciones. Me imagino que aquí por haber una diferencia, pues tiene que haber una restricción. Me imagino que aquí ese es mayor que K o algo así. Aquí no sé si hay restricción. Tocaría hacer la fórmula, deducirla para mirar si hay una restricción. Bueno, esas son las 7 fundamentales y vamos a probar esta que es la más fácil y esta que es la más complicada. Es transformar una constante. Bueno, voy a empezar con la función, ¿no? Entonces, la función es una función constante y queremos encontrar la transformada de esa función. Según la definición, esto es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por ft. Y f es la constante k. Entonces acá reemplazamos por k, pero como la integral es con respecto a t, la k la podemos escribir afuera. Y la integral, pues usted en realidad no la hace hasta el infinito, la hace hasta b.
Y luego dice que b tiende al infinito. Listo. Estamos integrando con respecto a t, por lo tanto ese se toma como una constante. Integral de la exponencial, la misma exponencial, dividido por el exponente. ¿Sí? Ah, bueno, esto se cumple siempre y cuando ese exponente sea diferente de 0 para poder dividir. Esto se evalúa de 0 a b. Aquí nos queda acá límite cuando b tiende a más infinito. Bueno, este menos s no está ni aquí, como estamos integrando con respecto a t, les evaluamos superiormente, inferiormente en t. Este menos s puede salir del límite con todo y el menos. Evaluando entonces superior, ya sacando la s, nos queda e a la menos sb. Y evaluando inferiormente, nos quedaría e a la 0, que es un 1. Pues, todo depende de este señor. ¿Qué necesitamos? Que el límite exista. Ahora tenemos una función exponencial. La función tiene exponencial. En el infinito puede pasar dos cosas. O tiende a 0 o tiende a infinito. El infinito no nos sirve. Necesitamos que exista el límite. Necesitamos que tienda a 0. Para que tienda a 0, el exponente tiene que tender en realidad a menos infinito. O sea, necesitamos que esta parte quede con el menos. Si usted reemplaza b por infinito, nos queda infinito por s, que eso es infinito. O menos infinito, todo depende de s. Entonces, si le colocamos la restricción o la condición de que s sea positivo, con eso garantizamos que al reemplazar nos queda menos infinito. Y entonces este señor tendería a 0. ¿Sí? Entonces toca agregarle la condición de que ese es positivo para que el límite exista. Por lo tanto, ¿qué nos quedó como límite? 0 menos 1, es decir, menos 1, multiplicado por menos ks, es decir, ks. Listo. Ese era el fácil. Y ahora hagamos la complicada, que es la segunda. F de t es la función t a la n, donde n es un entero no negativo. Vamos a sacar la transformada. Integral de 0 más infinito, e a la menos st, por f, bueno, voy a repasar de una st, t a la n. Bueno, primero toca hacer la integral, luego hacemos el límite. Entonces, esto es límite, cuando b tiende a más infinito, de la integral desde 0 hasta b, de e a la menos st, t a la nt. Bueno, esta integral se hace por partes. Podríamos hacer tablita de por partes. Colocarla aquí abajo. Derivamos, integramos. Derivamos el polinomio. Integramos la exponencial con respecto a t, ¿no? Derivada n t a la n menos 1. Derivada n por n menos 1 t a la n menos 2. Bueno, y así sucesivamente. Si usted deriva un polinomio, pues al final la t desaparece y nos queda una constante, que es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, mejor dicho, n factorial. Si usted integra la exponencial, la primera es e a la menos st sobre menos s. La segunda es la misma sobre menos s. Y simplemente voy a escribir menos 1 sobre s al cuadrado. Y luego menos 1 sobre s al cubo. Bueno, y así sucesivamente. Aquí nos va a quedar cuando la empareje, menos 1 sobre s a la n y a la menos st. Ah, y necesitamos una derivada de más. Y en teoría multiplicamos de forma cruzada, signos intercalados,
más, menos, más. Bueno, el último no sé si será más o menos. Todo depende del valor de n. Una de las dos. Pero sí sé que en el producto, en el primer producto da negativo. El segundo da negativo, porque esto es positivo. El tercero da negativo. Ah, todos dan negativo. Entonces aquí no importa si es más o menos. Yo sé que el producto va a dar negativo. Y todos tienen en factor común la parte de la exponencial. Entonces podemos factorizar la exponencial. Esto es límite cuando b tiende a más infinito y la integral nos da e a la menos st con el menos factor común de, y aquí nos queda toda la n sobre s. Luego nos queda n de a la n menos 1 sobre s al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente, el último es n factorial sobre, aquí yo puse una n y era una s, sobre s a la n más 1. Y luego lo vamos desde 0 hasta b. Reemplazamos. Ya nos queda menos e a la menos sb, que multiplica a b a la ns, más n, b a la n menos 1, s al cuadrado, bueno, y así sucesivamente. Eso es superiormente. Menos, dice la fórmula. Inferiormente. Este señor, y con el menos quedaría positivo. Nos queda e a la 0. Y donde está la t, Miren que don Ramiro le hizo reclamo hoy. A él. ¿Por qué? Es que mamá, las matas se acuestan, así la mata usted lo ve verdecito y el sol las acuesta. Usted no, como si no hubiera nada. Del sol instalado, la mata se duerme. Ya la veo, y esas matas agresivo van a del estar señor. dormidas. ¿No las van a cuidar o qué? Ya ves. Listo. Bueno, ahora reemplazando por 0 nos queda la 0 y en todas donde hay t, 0, 0, 0. Aquí la única que salva la última que no tiene t. Simplemente nos queda n factorial sobre s a la n más 1. ¿Sí? O sea, y l a la 0 pues vale 1. Nos queda n factorial sobre s a la n más 1. Este señor ya queda libre el límite. Simplemente queda acompañando esta expresión, esperando que da. Ahora, si usted trata de reemplazar, en la parte del b, tenga en cuenta que esto es un polinomio, ¿no? B a la n menos 1, y queremos hacer el límite al infinito. Cuando usted saca el límite de un polinomio, en el polinomio, todo depende del coeficiente de esta expresión principal. Estos señores no hacen nada, los podemos eliminar, los podemos quitar, y nos quedamos simplemente con este señor. O sea que esto al final nos va quedando límite cuando b tiende a más infinito de menos e a la menos sb por b a la ns. ¿Sí? Los otros se pueden eliminar. Más n factorial sobre s a la n más 1. Ahora, si tratamos de reemplazar, este señor tiende a más infinito. Este no puede irse a más infinito porque todavía más infinito, por lo tanto el límite no existe. El único que de pronto puede parar un infinito es el 0. Necesitamos que este señor tienda a 0. Es condición s mayor a 0. Y con eso, este señor tiende a 0. Pero este señor tiende a infinito. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una indeterminación. Hay que eliminar la indeterminación. Entonces toca escribirlo de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Toca bajar 1. Aquí el que está fácil de bajar es la parte exponencial. Voy a dejar aquí el menos y bajo el exponencial con exponente positivo. Y aquí ya había una s. Y aquí está n factorial sobre s a la n más 1 esperando el resultado. Bueno, este límite ahora nos queda la forma infinito sobre infinito. ¿Qué quiere decir? Que podemos aplicar de Hospital. Bueno,
Arriba es un polinomio. Si usted deriva una vez, le queda un polinomio de grado n-1 y también le va a quedar infinito sobre infinito. Toca aplicar de Hospital muchas veces hasta que el polinomio desaparezca. Toca derivar, aplicar de Hospital n veces para que arriba nos quede n factorial. Entonces, aplicando de Hospital n veces, al final nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando b tiende a más infinito de menos n factorial. Y aquí cada vez que derive la exponencial, el s cae y multiplica y multiplica. Entonces, aquí nos queda s a la n más 1 y a la sb. Listo. Este señor ya no depende de b, es un número. Acá cuando lo reemplacemos por s, lo de abajo va infinito. Nos queda número sobre infinito, que eso al final de cuentas tiende a 0. Es tanta cosa y ese señor desapareció. ¿Y qué nos quedó? N factorial sobre s a la n más 1. Ya ahí está el resultado. Bueno, ese era el más complicado de todos. Los otros son fáciles. Bueno, la seno y coseno es aplicar tablita de por partes, puede ser 2 veces hasta llegar a la misma. Sencillo. ¿Sí? Y ahí así van apareciendo las fórmulas. Bueno, hagamos un ejemplo donde aplicamos la fórmula. Vamos con algo sencillo. Transformada de eco para hacer algo de más. Transformada de 1 sobre e a la 3t. Bueno, así como está no me parece a ninguna. Pero si usted sube el exponente, ahí sí se parece. Ah, esa sí tiene fórmula. Esa es la fórmula 3. Fórmula 3 con a igual a menos 3. O sea, que nos queda 1 sobre s menos menos 3. 1 sobre s más 3. Esta es la fórmula 3 con a igual a Pero menos ahí 3. no tiene la condición de que A tiene que ser mayor que 0. No. Ah, no, es ese me queda, perdón. La condición es que s sea mayor a menos 3. Fácil. Sencillito. Transformada de seno hiperbólico de 4t. Ah, seno hiperbólico, esa es la fórmula 6. Fórmula 6 con k, ya me olvidó, se me olvidó fue el valor de k, a 4. Aquí nos queda 4, aquí nos queda 4 al cuadrado, que es 16. Aquí se resta 4 sobre ese al cuadrado menos 16. Listo, eso es todo. Es fórmula 4 con k igual a 4. Fórmula 6 que diga con k igual a 4. Entonces, constante sobre variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Bueno, sencillo, donde sea simplemente aplicarla. Si queremos ejemplos más bonitos, bueno, aquí también se podría hacer uno bonito. Coseno de 2t más pi.
Si usted quiere hacer un ejercicio que se vuelva complicado, métale trigonométrica. ¿Ya? Si dijera coseno de 2p, fácil, pero es que dice coseno de 2t más pi. Podríamos buscar identidades trigonométricas o también podríamos graficar. Y teniendo la gráfica podríamos sacar la identidad, no sé. Esto es lo mismo que tener, podríamos factorizar el 2. Esto es coseno de 2 que multiplica a t más pi medios. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Pues tomamos la gráfica de coseno, la trasladamos pi medios y luego la multiplicamos por este 2. A multiplicarla por 2, no sé cómo nos queda. Bueno, eso nos queda lo mismo que con. Olvidémonos un momentico de ese 2. ¿Cómo sería sin el 2? Pensemos en la función coseno de t más pi medios. No es fácil pensarlo de esa forma. Coseno de t más pi medios. ¿Sí? Lo que no quiero es buscar ahorita identidades, qué pereza. Pero un búsqueda así rápido, yo creo que sale. Bueno, coseno en 0 vale 1. Y luego baja y sube y baja y sube. Ese más pi, aquí está pi medios. Aquí está pi. Ese más pi medios lo que hace es, como le está sumando, se va para la izquierda. Y nos queda este señor que se parece a seno, pero empezando al contrario. Este señor es menos seno de t. ¿Ve? Ahora, para no tener que mirar fórmulas, porque esta me dio pereza mirar fórmulas. Entonces, coseno de t más pi medios es lo mismo que menos seno de t. No, pero no me sirve el pi medios, porque ahora necesito el 2. No, era más fácil haberla hecho con pi. Sí. Entonces, si la trasladamos es pi unidades, nos quedaría este señor que acá. Nos queda la misma función coseno, pero al revés. Ahora sí. Y ahora en vez de t, pues le coloco un 2. Entonces, coseno de 2t más pi es igual a menos coseno de 2t. Ahí está la identidad. O sea, uno por lo fácil busca rápidamente en internet la identidad ya. Con este el ejercicio se vuelve muy sencillo. Entonces, transformada de coseno de 2t más pi, lo mismo que la transformada de menos coseno de 2t. Pero aquí quedamos varados por este menos. No sabemos qué hacer con este menos. Bueno. La transformada, esta es una transformación lineal. ¿Qué quiere decir? Que respeta sumas y multiplicaciones por escalar. Usted puede partir una suma y puede sacar escalares.
Voy a escribir aquí la propiedad. Transformada de f de t más o menos g de t. ¿Sí? Si cada transformada existe por aparte, usted las puede separar. Y si tiene un escalar, puede sacar el escalar. Esas son las dos operaciones que cumplen una transformación lineal, ¿no? ¿Sí? Esas son las propiedades operacionales. Por lo tanto, el menos que está aquí lo podemos sacar. Y listo. Ya no está ese menos haciendo estorbo. Y podemos utilizar la fórmula de coseno con g igual 2. Que según la fórmula, esto es variable sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahora, teniendo estas propiedades también escritas, pues podríamos hacer cosas operacionales. Por ejemplo, 2t más 3 elevado al cuadrado. Son ejercicios para simplemente operar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desarrollar el cuadrado. Esto es primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y según las propiedades podemos separar, ¿no? Cuando digo podemos separar, no es que escriba cada una por separado. Cuando digo podemos separar, es que usted puede analizar cada una por separado. Transformada de t al cuadrado, hacia la de t a la n, con n igual a 2. Según la fórmula, es 2 factorial sobre s a la n más 1, o sea, a la 3. Ah, y habían 4 ahí, como escalar. Más 12 veces transformada de t. Eso es t a la 1, o sea que es 1 factorial, que es 1, sobre s al cuadrado. Más, transformada en una constante, eso es 9 sobre s. ¿Sí? Eso al final nos queda 8, s al cubo, más, este es 1 factorial, que puse ahí, ya que era un 11. Bueno, 1 factorial es 1, entonces nos queda 12, s al cuadrado, más 9 sobre s. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted debería estar en la capacidad de llegar de una vez acá. Al medio se hace mentalmente. ¿Sí? Y podríamos hacer muchas transformadas de ese tipo, de operacionales. Haga primero una operación para que queden términos sueltos, los cuales se pueden transformar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. En la otra clase vamos a hacer uno bonito. Vamos a hacer uno que ya no es con fórmula. Uno que o se hace por definición o se hace por definición. Es más, lo voy a dejar escrito. Vamos a empezar con la transformada de parte entera inferior. ¿Sí? Eso va a dar una fórmula, pues, una fórmula, va a dar una serie, va a dar una suma infinita. No va a quedar tan bonito. No tiene nada especial en sí. Bueno, pero ahora la vemos en la otra clase. Listo, muchachos, vamos a ver hasta ahí.